Bergoglio los entregó, que Bergoglio fue el corresponsable de lo que les pasó. O sea que no todos los argentinos quieren a Bergoglio. Por lo pronto el gobierno de la señora Cristina y el gobierno de su marido que la enviudó, Néstor, no querían nada a Bergoglio. Porque este señor Berbisky era consejero íntimo, allegado, conspirador de los Kirchner, e iba a la televisión a sugerir esto, que Bergoglio había entregado a los militares a 2 sacerdotes jesuitas porque eran parte de la teología de la liberación y eran sacerdotes jesuitas de extrema izquierda radical y eran conspiradores políticos. Y esto lo dijo Berbisky recogiendo el sentimiento hostil contra Bergoglio que había en el gobierno de los Kirchner. Durante muchos años hubo una discusión, una polémica, porque mientras los sacerdotes sostenían esto, Bergoglio decía que no, que él intentó protegerlos, cuidarlos, y que si les había pedido que se fueran de la villa y se fueran de la Compañía de Jesús, no era para desprotegerlos, sino por el contrario, para protegerlos. Y enseguida Berbisky dijo, esto ocurrió hace un par de años, que él había corroborado que Bergoglio había entregado a los 2 sacerdotes jesuitas, que él había entregado pruebas encontradas en los archivos de la Cancillería, según las cuales había una carta de Bergoglio diciendo sí, yo los entregué porque eran subversivos. Hasta que en la investigación de este libro encontré en el archivo de la Cancillería un documento que a mi juicio termina con cualquier discusión al respecto, porque muestra que la afirmación de los sacerdotes de que habían sido entregados por su superior era cierta. Como consecuencia de ello, la justicia argentina, que por supuesto es muy dócil al gobierno de los Kirchner, llamó a declarar, lo que fue una humillación para la Iglesia Católica Argentina, al jefe máximo de esa iglesia, al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, acusándolo de haber sido parte de la secuestro y de la campaña de tortura contra 2 sacerdotes jesuitas. Cuando fue a declarar Bergoglio, este señor Berbisky, que de alguna manera daba voz a lo que en el gobierno pensaban de Bergoglio, volvió a la carga contra él. Él acusó a los sacerdotes desaparecidos Llorio y Jalix de estar vinculados con la subversión y de haber desobedecido a sus superiores jerárquicos. Bueno, no todos los argentinos estaban contentos con Bergoglio, ni están contentos ahora con el Papa argentino Francisco. Por ejemplo, estos periodistas cercanos al gobierno de los Kirchner, o este otro sacerdote, ex sacerdote, teólogo, Rubén Dri, que acusaba de perverso al cardenal Bergoglio antes de que lo eligieran Papa. Y solo me quiero detener en un aspecto que muestra toda la perversidad de este personaje. Debido a la práctica de liberación, a la práctica con los pobres que tenían estos 2 sacerdotes junto con otras catequistas, es que terminan siendo expulsados de la Compañía de Jesús, siendo su superior precisamente Bergoglio. Entonces estos sacerdotes, que no querían dejar el sacerdocio, pero eran expulsados de la compañía, tenían que buscar algún obispo que los recibiese. Entonces, el mismo Bergoglio les recomendó que fuesen a la diócesis de Morón, donde estaba Monseñor Miguel Raspanti como obispo, que los iba a recibir bien. Llorio entonces va a hablar con Monseñor Raspanti, y Monseñor Raspanti, cuando lo recibe, le dice que no tiene lugar para él en la diócesis. Resulta que al mismo tiempo que Bergoglio lo recomendaba a Raspanti, por debajo le mandaba una carta a Raspanti diciendo que no lo aceptasen precisamente por su condición de subversivos. Bueno, estas son versiones inflamadas, ¿no?, de la izquierda radical argentina contra el nuevo Papa argentino. Yo creo que Bergoglio ha sido un sacerdote ejemplar, intachable. Se puede discrepar de algunas de las posturas ideológicas
suyas, pero que son por otra parte las posturas ideológicas milenarias de la Iglesia Católica, ¿no? Y yo creo que él es un hombre bueno, es un sacerdote austero y que va a traer un viento fresco de renovación a la Iglesia. Por otra parte, él ha mantenido siempre una distancia crítica del poder. Cuando De la Rúa era presidente, por ejemplo, desde el púlpito dijo esto, en tono crítico. Tenemos las fotos antes de los dos sacerdotes que fueron secuestrados y torturados. Sí, ¿las vemos rápidamente? Este es uno de ellos, Francisco Yalix, y el otro se llama Orlando Iorio. Ahí están. Estos son los dos sacerdotes que dicen que en tiempos de la dictadura militar, Bergoglio los retiró de la compañía jesuita y los entregó a los militares. Hay el temor de que puedan eventualmente demandar al Papa. Veremos. Bien, ahora esto es lo que dijo Bergoglio cuando De la Rúa era presidente. A veces me pregunto si no marchamos en ciertas circunstancias de la vida de nuestra sociedad como en un triste cortejo y que algunas promesas y enunciados suenan a cortejo fúnebre. Todos consuelan a los deudos, pero nadie levanta al muerto. Nadie levanta al muerto, ¿no? Se refería, claro, a la Argentina y a la crisis larvada, latente que había ya en la Argentina, que terminó con la renuncia de la Rúa. Años después mantenía ese tono crítico contra Néstor Kirchner y luego contra Cristina y contra la dirigencia política que llamaba mezquina. A nosotros, los dirigentes, se nos pide testimonio. Nunca podemos a un chico enseñarle el horizonte de grandeza de la patria que recibieron y el que tienen que proyectar si usamos nuestra dirigencia como escalón para nuestras ambiciones personales, para nuestro trepar cotidiano, para nuestros mezquinos intereses, para abultar la caja o para promover los amigos que nos sostienen. Fue muy valiente Bergoglio, ¿no? En decirle a De la Rúa hay que levantar al muerto, no hay que condolerse del muerto, y en decirle a los Kirchner públicamente estas cosas, ¿eh? Que no sean mezquinos, que no sean trepadores, que no sean amiguistas y que tengan elevadas aspiraciones. Él decía eso, la política no puede sucumbir a la bajeza. Se nos pide otro tipo de testimonio. Y cuando nuestros chicos nos ven a nosotros dirigentes, que le damos este testimonio de bajeza, no se animan a soñar, no se animan a crecer. Bueno, esta era una crítica valiente, ¿ah? Decía, esto es un testimonio de bajeza y se estaba refiriendo a la clase política argentina, en particular a los gobiernos de turno de Néstor Kirchner y luego de su esposa. Y por eso le llovieron los juicios y lo acusaron de haber sido cómplice del secuestro de 2 jesuitas y lo humillaron una y otra vez en público los Kirchner. Él incluso llegó a reunirse con el vicepresidente Cobos, que estaba peleado con Cristina. Este es un último apunte crítico del cardenal Bergoglio contra el poder, contra el poder político argentino. Si no damos testimonio de esta capacidad de horizonte y de trabajo, nuestra vida terminará en un rincón de la existencia, llorando la milonga de nuestro fracaso como educadores, como hombres y como mujeres. Mis respetos y mi admiración a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, el nuevo Papa argentino. Tenemos que ir a la publicidad. Luego va a estar por aquí el embajador de Panamá, Guillermo Cochés, que dio la noticia al mundo de que Chávez estaba muerto una semana antes de que la dictadura chavista se resignara a confirmar su primicia. Regresamos con él después de la pausa. Luego va a estar Marisela Verena. No se la pierdan, ya volvemos.